Buenos días, niños de grado tercero. Vamos a iniciar con la clase de lectores. Debemos tener listos nuestros materiales de trabajo, cuaderno de lectores, libro de lectores. Vamos a escribir en página nueva la fecha, jueves 30 de abril del 2020, y el propósito de la clase, que es conocer las características del artículo didáctico como texto expositivo, que constituye un libro temático. Entonces vamos a ver qué características tienen los artículos didácticos o los textos didácticos o textos expositivos, ¿listo? Y por qué pueden constituir un libro temático. Entonces podemos parar el video para escribir esta información. Listo, el artículo didáctico. Entonces, que el texto didáctico tiene como finalidad, como su nombre lo dice, didáctico, ¿cierto? Enseñar. Por eso lo categorizamos como texto expositivo. Esta clase de textos tienen una orientación educativa, ¿cierto? Intentan plasmar las pautas y las teorías pedagógicas en textos más avanzados para personas adultas, pero también nos pueden enseñar sobre otros tipos de temas, en edades como las de ustedes. Son una variación de los textos expositivos. Es necesario saber sobre esos textos expositivos para poder hacer un texto didáctico. ¿Listo? Tienen un tipo de discurso en el que predomina la función de información, es decir, que la persona que lo escucha lo va a entender, o la persona que lo lee lo va a entender fácilmente. Lo que se plasma ahí son hechos o conceptos reales, obviamente, porque pues se enseña sobre un tema específico. Entonces la persona igualmente debe tener conocimiento y llevar un proceso para que el que lo lea pues entienda y le quede clara la información o lo que pues les trató de enseñar. Una vez hayamos leído el siguiente texto, vamos a ir a desarrollar el taller de producción de comprensión y producción textual. ¿Listo? Antes de empezar con la lectura en el cuaderno, entonces cada uno de ustedes me va a escribir qué entendió que es un artículo didáctico. Con sus palabras, no tiene que ser muy largo, pero tampoco muy corto, y por favor que tenga sentido, con buena letra y ortografía. Posiblemente esto se los vaya a preguntar ahorita al final de la clase. Entonces dice el texto, bueno, las partes varias que hay acá de textos dicen: así cuenta la gente. Cuando la gente empezó a contar, casi con toda seguridad utilizó las manos. Como la mayoría de las personas tienen 10 dedos, es comprensible que contaran en decenas, y así fue como comenzó nuestro moderno sistema para contar, el sistema decimal. Es una introducción. ¿Por qué usar las manos? Entonces van a desarrollar acá un párrafo donde nos explican esta pregunta. Los dedos eran una forma de contar antes de que existieran palabras para los números. Tocarte los dedos al contar ayuda a llevar la cuenta. Y levantar los dedos en el aire es una forma de expresar números sin palabras. El vínculo entre dedos y números es antiguo. Hoy en día usamos las palabras dígitos, dedo en latín, para referirnos a un solo número. ¿Listo? Entonces acá vemos las imágenes que apoyan lo que está diciendo el texto. ¿Qué es la base 10? Los matemáticos dicen que contamos en base 10, lo que significa que contamos en decenas. No existe razón matemática para contar en decenas. Es un mero accidente biológico. Si existieran extraterrestres con 8 dedos, seguramente contarían en base 8. Listo. Y siguen dándonos, o sigue el texto dándonos preguntas y desarrollando el argumento que apoya esa pregunta para que quien lee el texto comprenda y aprenda sobre los números. Es como la historia de dónde salen los números y cómo aprendimos a contar. Entonces, una vez leídos las dos páginas, las páginas 46 y 47, vamos a ir al desarrollo del taller de comprensión y producción textual. En la página 48 les piden que resuelvan un crucigrama. Algunas letras se ven porque les ayudé.
hay otras que no se ven mucho, entonces les toca ir leyendo la información e ir desarrollando. Entonces, por ejemplo, la A dice, los miembros de esta tribu cuentan con 22 partes del cuerpo. Entonces, ¿dónde tenemos que buscar la información? En el texto que está acá al inicio, el que debemos haber leído. No a la carrera, porque en muchas clases les he demostrado que ustedes leen a la carrera y al final les pregunto cosas y no tienen ni idea, ¿cierto? Muchas veces tenemos que leer en varias ocasiones. Un texto se debe leer varias veces para ser comprendido. Y de la misma manera nos quedan cosas que no comprendemos. Entonces, este taller lo que hace es eso. Como ya leímos el texto una vez, nos hace ir otra vez y buscar la información allá. La respuesta A sería la tribu Baruga. ¿Listo? Eso lo encontramos cada una de las preguntas y nos referenciamos en el texto. En el segundo punto, completa el esquema, llenando las casillas que hacen falta. Entonces, introducción, entonces, ¿cuál es? Dice, ¿por qué usar las manos? Entonces, cada uno de los títulos, ¿cuál es el que sigue? De acuerdo al texto, ¿cierto? Bien. Aquí vemos los subtítulos, ¿por qué usar la mano? ¿Cuál seguiría? ¿Qué es la base 10? ¿Cuál seguiría? Y los cavernícolas, y así sucesivamente todos los subtítulos que desarrolla el texto o el artículo didáctico. En la siguiente página tenemos el punto 3, 4, 5 y el 6 es una nueva lectura. En el punto 3, 4 y 5 lo explico. El primero dice que con sus palabras diga qué puede suceder de acuerdo con el texto, que algunas zonas del mundo la gente todavía sigue contando con el cuerpo. Entonces, es una opinión. Es lo que escriban acá, pues es lo que usted piensa sobre el tema, sobre lo que le están preguntando. Describe cómo te sentirías si tuvieras que contar usando varias partes del cuerpo diferentes a los dedos. Entonces, en este momento, ¿cómo se sentiría si ustedes tuvieran que contar no solamente con los dedos, sino con partes del cuerpo? Y no utilizaran los números que conocemos. En el quinto punto, completa el cuadro de acuerdo con la manera en que acostumbras a contar. Entonces, base 10, base 7, base 10 y base 12. Entonces lo van a completar en base 10, por ejemplo, con centímetros, obviamente. Base 7 y base 12 dice frutas. Explico este ejercicio. Entonces acá nos dicen que base 10 se utilizan centímetros, ¿cierto? Lo podemos contar. También con los dedos de la mano y podemos contar con los dedos de los pies. Base 12, entonces podemos contar docenas de frutas, podemos contar los meses del año. Y base 7 podríamos decir que los días de la semana. ¿Listo? Si ustedes tienen otras ideas, las pueden compartir. En el siguiente punto, en el punto 6, nos dicen que leamos la noticia y reflexionemos acerca de las motivaciones que pueden tener las personas para contar y calcular. ¿Qué crees que pensaría un miembro de la tribu Pirajá de las cifras que maneja García Serrano? Entonces aquí dice la calculadora humana es un señor colombiano. Solo algunas milésimas de segundo tarda el colombiano Jaime García Serrano en responder qué día será, por ejemplo, el 4 de agosto del año 22.767, qué día cayó el 3 de febrero del 709 de nuestra era, o qué día de la semana fue en el que usted nació. Este texto es un texto didáctico, es un texto expositivo, ¿cierto? Pero nos busca enseñarnos acerca, o nos da una información y busca enseñarnos acerca de esta persona que tiene este tipo de habilidad. Es muy interesante, ustedes van a seguir la lectura y vamos a pasar a la siguiente página. En la página 50 dice que responde teniendo en cuenta las dos lecturas anteriores. ¿Crees que este personaje aprendió usando alguno de los métodos que se exponen en la primera lectura? Entonces, ¿ustedes creen que este señor, el que le dicen la calculadora humana,
aprendió usando algunos de los métodos, el contar con el cuerpo, con las manos, con las cosas importantes o con la base 10 o que es la que nosotros utilizamos. Y la segunda pregunta es, los primeros métodos de conteo se inventaron para contabilizar pertenencias. ¿Cómo crees que el señor García descubrió su habilidad? ¿Y por qué crees que la practica? Entonces es fácil. Es una opinión. Ustedes tienen que decir, ¿cómo creen que él descubrió que era tan bueno para contar? ¿Y por qué creen que practica hacer eso? Que lo hace con mucha frecuencia. Ahora dice, califica la lectura marcando con una X las afirmaciones con las que estés de acuerdo. Entonces esto es como una evaluación, como un análisis de las lecturas. Entonces dice A, la información que proporciona es sorprendente. B, resulta interesante conocer cómo cuentan otras personas. C, los datos proporcionados son claros y concretos. D, genera inquietudes acerca del tema. Entonces estas lecturas, ustedes van a marcar un chulito si están de acuerdo y creen que estas, aquí dice la lectura, pero pues en realidad son las dos lecturas. Si ustedes creen que estas lecturas les generan estas afirmaciones, entonces vamos a poner un chulito. Si ustedes creen que no, la dejan en blanco. Bueno, una X, acá dice X, no chulito, perdón. En el punto 9 dice cuenta y relaciona a continuación 5 objetos o pertenencias con las que te identifiques. Entonces van a escribir 5 objetos o cosas que ustedes tengan o lugares, no sé, algo que les pertenezca con las que ustedes se identifiquen. En el punto 10 elige entre estos elementos el que consideres más valioso y explica tus razones. ¿Listo, niños? Acá en la siguiente página donde dice artículo didáctico, entonces vemos que un artículo nos hacen como un resumen, que un artículo didáctico como así cuenta la gente puede ser publicado en forma de fascículos coleccionables. Cada tema se desarrolla de forma completa y puede ser compilado, o sea, recolectado con otros para conformar un libro temático. Entonces pueden recogerse varios artículos que hablen del mismo tema, ¿cierto? Y se forma un libro temático, es decir, que son varios textos didácticos de interés que buscan enseñarle a la gente acerca de temas diversos y que pueden formar libros temáticos. Entonces es por esta razón que el artículo didáctico es un texto expositivo y además sirve, ¿cierto?, para formar fascículos y libros de colección sobre temas que se relacionen entre sí. En esta página ustedes les piden les dicen que van a elegir la práctica o costumbre sobre la que desarrollarán el artículo. Esta es como la preparación para que ustedes hagan la tarea. Entonces dice, puede ser personal, familiar y de la comunidad. Llena la tabla para seleccionar las más convenientes, seleccionar las más representativas. Entonces ustedes lo que deben hacer acá es escribir prácticas que tienen y costumbres personales, familiares y comunes. Cada uno va a pensar y las va a llenar de acuerdo a lo que consideren. Y es ahí donde vamos a pasar a la tarea. La tarea es en el cuaderno, teniendo en cuenta esta información de la página 51. Entonces en el cuaderno ustedes van a escribir un artículo didáctico del tema que ustedes deseen. ¿Listo? Teniendo en cuenta la información que está acá, que ustedes escogieron acá, sobre prácticas y costumbres personales, familiares y comunales. Entonces, sobre esos temas, sobre ese tema, ustedes van a escribir un artículo didáctico. ¿Cómo le enseñarían mediante un texto a otras personas sobre ese tema? Listo, niños. Ay, perdón acá. Yo quito esta porque nos queda sobrando. Entonces acá dice, listo, en tu cuaderno de lectores, que ya está repetido, escribe un artículo didáctico, y ahora sí, aquí ponemos en tu cuaderno de lectores. El artículo no se lo deben copiar de ningún lado, la idea es que ustedes mismos lo construyan. Ay, niños, y algo importante es que sea
solamente le tomen foto a ese artículo del cuaderno y que sea una buena foto, que no sea torcida, ni lejos, ni nada de eso. Muchas gracias, nenes. Que Dios los bendiga. Espero que hayan comprendido. Chao.